¿Alguna vez te has preguntado por qué en tus relaciones te sientes atrapado en vez de sentirte libre, amado, tranquilo y en paz? En el capítulo de hoy trataremos el tema de apego emocional y dependencia emocional. Yo soy Marce Pardo Giovanni Helves, y esto es Divinamente. divinamente. Bueno, quiero contarles que para el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Erika Vescance. Gracias por estar aquí en Divinamente, por aceptar esta invitación. Erika es profesional en el área legal, pero en este momento se encuentra realizando una maestría para convertirse en terapeuta licenciada y además lleva más de 10 años en el cual ha venido trabajando en temas de crecimiento personal, en todos estos temas de superación, en trabajar con los traumas de niñez y muchísimo más. La verdad, es la experiencia que tiene, hemos tenido la oportunidad de compartir con ella, de aprender, de ver a través de sus redes sociales todo este conocimiento y la verdad que este tema que la verdad me genera como un poco de controversia, pero que vamos a estar trabajando, es lo que quisimos invitarla hoy para que nos pueda ayudar, que nos pueda hablar más sobre este tema a toda nuestra tribu de Divinamente. Así que, Erika, bienvenida a Bienvenida. nuestra tribu. Hola, muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por aceptar, Eri, estar aquí, compartir toda esa experiencia, tanto por lo que estás estudiando, pero también por toda esa experiencia que has venido adquiriendo y cosas que te han pasado a lo largo de tu vida. Y por eso, para poder iniciar este tema, me gustaría que nos pudieras hablar. ¿Qué es exactamente los apegos y qué es lo que entendemos por dependencia emocional? ¿Es bueno o es malo? ¿Y por qué es crucial reconocerlo dentro de nuestras vidas? Bueno, lo primero es entender que el apego y la dependencia emocional son dos conceptos diferentes que tal vez se relacionan, pero que no son lo mismo. El apego es el vínculo emocional que tú creas con tus padres o con las personas que te criaron desde que naces hasta más o menos los 3 años, es cuando se empieza a desarrollar y de ahí se sigue desarrollando basado en esos primeros 3 años de tu vida. Ya la dependencia emocional es como lo que viene a consecuencia de esos apegos tal vez disfuncionales que también se llegan a desarrollar, que la mayoría de las personas son los que tenemos. Ok, Ok. ahí tengo una pregunta. Es decir, el apego es como ese vínculo que creamos o esa forma de relacionarnos con las personas que nos crían, ¿sí? Pues que nos hacen la parte de la creencia. Y la dependencia emocional es como a partir de eso nosotros nos relacionamos con las demás, ¿sí? ¿Entendí bien? Correcto, entonces ya la dependencia emocional viene a ser esa dependencia excesiva de las otras personas para tu seguridad emocional, para la validación, para la autoestima, ya es depender de otras personas para sentir todas estas cosas. El vínculo emocional que tú creas en tu niñez, o sea, te muestra cómo te vas a relacionar con las personas de adulto. Ok. Entonces, cuando ya tú tienes un tipo de apego ansioso o evitativo, que ahorita hablaremos de cada uno de ellos, es cuando realmente, o desorganizado, es cuando se ve esa dependencia emocional. No siempre, pero es usualmente, la dependencia emocional no la vas a ver en una persona que tiene un tipo de apego seguro, porque es una persona segura de Ok. sí misma y no depende de los demás para sentirse bien de sí misma, para sentirse validada, para sentirse emocionalmente estable. Entonces, cuando tenemos una dependencia emocional es cuando dependemos de otra persona para proveernos todas esas cosas y que se nos vuelve la vida como gira alrededor de su entorno y no de nosotros mismos. El apego es simplemente la manera en la que nosotros nos relacionamos con estas personas. Ok. Entonces, Son sí, entiendo bien. profesionales. Tenemos cuatro tipos de apegos. El ansioso, el desordenado, el seguro y el evitativo. Son cuatro, Correcto. ¿sí? Ujú. ¿Nos puedes explicar un poquito más cada uno de esos y cómo yo puedo identificar qué tipo de apego tengo? Por supuesto. Entonces,
podemos ir a la raíz de todo este concepto. La teoría del apego la desarrolló un psicoanalista de nombre John Bowie. Él nos dice que el vínculo que formamos desde los 2 meses hasta los 3 años, más o menos, en esas primeras etapas de nuestra niñez, es supremamente importante para el desarrollo de nuestra personalidad, para el desarrollo emocional y hasta físico de una persona. Entonces, es ese vínculo y usualmente tiene que ver mucho con el vínculo con tu madre, aunque no todas las familias son iguales y hay personas, pues con la persona que te cría, sea tu mamá, tu papá, los dos o simplemente otra persona. Pero usualmente es la mamá la que te amamanta, es la mamá la que te va y te recoge de la cuna cuando estás llorando. Entonces, usualmente este vínculo tiene que ver mucho con la relación con tu madre, ¿ya? Y empieza tan temprano y tiene muchísimo que ver, incluso si tu mamá te amamantó, por ejemplo, y qué tanto se demoraba, porque cuando somos niños y especialmente bebés, somos supremamente dependientes de nuestros padres o de las personas que nos cuidan, 100% dependientes. Entonces, si tú lloras, si un bebé llora, es porque tiene hambre, porque tiene gases, porque necesita que le cambien el pañal o porque se siente enfermo. Entonces, si un bebé está llorando porque necesita algo y el adulto está ahí para ese bebé se siente asegurado que cada vez que necesite algo, hay alguien para él o para ella. Cuando el bebé llora y de pronto la mamá no viene y se quema porque no le cambió el pañal, o aguanta hambre por mucho tiempo, o tiene muchísimos gases y está incómodo por muchísimo tiempo, el bebé empieza a aprender. Empezamos desde esa edad a comprender que las personas no están ahí para nosotros y se nos empieza a crear como eh, esa desregulación. Entonces, después, él salió con esta teoría más o menos en 1969 y en 1970 otra psicoanalista hizo un experimento que se llama la situación extraña, que es ahí donde realmente llegamos a ver los tipos de apego y por qué pasan. Entonces, en este experimento, ella observa los niños con sus madres bajo 4 situaciones diferentes. La primera, que es cuando los ponen en un cuarto donde hay muchísimos juguetes y cosas que el niño le va a llamar mucho la atención. Entonces está el niño y su mamá, y son niños de alrededor 2, 3 años que ya han desarrollado este vínculo. Ujú. Y entonces observan el niño con la mamá, cuando la mamá se va, cuando entra un extraño y cuando vuelve la mamá. Entonces, eh, si vemos al niño con su madre, que puede jugar tranquilo, que no está buscando a la mamá todo el tiempo, que se siente independiente, que se siente seguro en el cuarto jugando, y después la mamá sale y el niño no se desreguliza para nada, está normal, eventualmente la busca porque obviamente pues es su mamá, va a decir dónde está, pero no se pone a llorar, no hace pataleta, está bien. Ya después entra un extraño y el niño dice, no, o sea, no, ¿quién eres tú? No te necesito, mi mamá yo sé que va a volver. Y cuando vuelve la mamá hay un encuentro feliz, pero tampoco es excesivo porque el niño sabe que la mamá siempre La está mamá ahí. va a regresar. Entonces, en este cuadro estamos observando un niño que ha desarrollado un apego seguro, porque sus padres siempre o su madre siempre ha estado ahí para llenar sus necesidades básicas. Entonces el niño ha crecido asegurado de que siempre va a tener ese apoyo de las personas que lo protegen y le proveen absolutamente todo lo que necesita. Entonces, ya esto en adultos lo vemos en personas que no son celosas, que no son posesivas, que se hacen respetar, que ponen límites, que en una relación no están preocupados que los van a abandonar, los van a dejar, sino que están en su centro, que saben eh, que se respetan y que usualmente no están en relaciones tóxicas. Y cuando vienen esas relaciones tóxicas o esas personas tóxicas a sus vidas, saben terminar la relación sin miedo a estar solos, y no van a tolerar ninguna de esas cosas porque son seguros de sí mismos, ¿ya? Entonces, Sí. ese es el apego seguro. Esto Ya está genial.
Sí, no, esto a uno le hace... Total, o sea, ya como lo estás relacionando de ven, en la niñez, cómo era que se evidenciaba y te permitía generarlo, y ahora en la adultez, cómo lo identificas en los patrones que tienes, pues me está volando la cabeza. Sí. Exacto, es que sabes que lo que es increíble y lo que muchas personas no entienden es que a nosotros lo que somos hoy en día como adultos fue formado en nuestra niñez, desde que éramos muy pequeños y cada interacción que tuvimos, sobre todo la interacción con nuestros padres o las personas que nos cuidaron, es la interacción más importante de nuestras vidas porque eso y obviamente nuestro entorno nos convierte en quienes somos hoy. Y ahorita somos adultos y no tenemos idea de por qué somos como somos y no caemos en cuenta de estas cosas porque no nos han enseñado a hacerlo y hemos crecido sobre todo en nuestra cultura latinoamericana tenemos como una aberración al autoconocimiento, a la psicología, a la terapia, o sea, todo eso ha sido como muy tabú, como cosas que no queremos observar, se nos han enseñado como que es hasta debilidad ir a terapia o enfocarte en tus emociones o sentir, entonces te dicen mucho que no sientas y todas estas cosas y por eso vamos yendo por la vida con tantas disfuncionalidades que no nos ayudan a ser felices. Uy, no, brutal. No, sigamos. ¿Cuál es Sí. el Tengo siguiente una tipo de pregunta, apego? pero terminemos los Sí, tipos y ya te la hago para no... entonces, bueno, en el segundo cuadro vemos un niño que está con su madre y no se le despega. No se le despega, de pronto coge un juguete y vuelve donde la mamá, está pendiente que no se le mueva, está muy, muy, muy ansioso de cualquier movimiento, quiere estar 100% pendiente de su madre. Cuando la mamá sale, el niño pierde el control, se desreguliza total y completamente, hace pataletas, llora y su reacción es excesiva. Después entra un extraño a tratar de confortarlo y el niño no, o sea, no quiere nada que ver con el extraño, se siente mal, sigue llorando, totalmente descontrolado. Y cuando incluso regresa la mamá, sigue igual o incluso Igual. está peor, no se logra regular. O sea, cuando la mamá se va, pierde control totalmente. Entonces, este es un niño que no en su hogar no se hace, hasta ahora no se ha sentido seguro, no se ha sentido protegido, no están ahí cuando él los necesita, sus padres o la persona que lo cuida o su madre, sea emocional o físicamente, porque también, o sea, es un niño que se siente abandonado. Entonces, y el abandono no solamente, a veces pensamos que el abandono es solamente mi papá se fue o no estuvo ahí o mis padres me abandonaron, pero el abandono también sucede cuando estás presente, cuando estás presente pero no estás emocionalmente ahí, porque los niños son demasiado percatados de absolutamente todo. Ellos son como unas esponjas y están absorbiendo todo lo que está pasando a su alrededor. Y si su madre está ahí, pero está totalmente desconectada y no está ahí para él, él está entendiendo eso, así sea en un nivel muy subconsciente. Entonces, aquí estamos observando el tipo de apego ansioso. Y ya cuando lo vemos en adultos, vemos personas que son extremadamente complacientes, lo que decimos que es people pleasers, son personas que hacen absolutamente todo lo posible para que no los abandones. Son personas que son muy celosas en sus relaciones, muy posesivas, personas que no toleran que sus parejas salgan con amigos, que tengan amigos, que si hasta tienen que viajar por el trabajo, se ponen supremamente mal, están en un constante miedo de que los abandonen. Y tanto este como los otros tipos de apego disfuncionales tienen el mismo miedo de base, que es el miedo al abandono. Entonces, es un miedo, lo que pasa es que el miedo al abandono en la persona ansiosa se desarrolla de esta manera, mientras que en la persona evitativa es como al contrario, y ahorita lo explicaré. Pero entonces son unas personas que tienen demasiado miedo a la soledad, siempre están de relación en relación, nunca los ves solos, se aguantan malos tratos, no ponen límites y hacen absolutamente lo que sea. Y esto no solamente lo vemos en las relaciones de pareja, esto lo vemos en las relaciones con absolutamente todo el mundo. Los vemos son iguales con los amigos, son iguales con los compañeros de trabajo, e incluso si ya tienen hijos, son iguales de posesivos
y abrumantes con sus hijos. Entonces, es en todas las relaciones que se manifiesta, ¿ya? Y usualmente son personas que siempre vemos el tipo de apego ansioso con el tipo de apego evitativo, que se atraen mucho. Sí, confirmo. Confirmo. Entonces, ¿por qué? Porque la persona ansiosa está atraída a una persona evitativa. Porque aunque el ansioso quiere llenarse todos esos vacíos emocionales que no tuvo de niño, está subconscientemente yendo por las personas que son iguales a sus padres. Ya eso nos pasa. Entonces estamos escogiendo nuestras parejas igualitas a las personas que nos causaron todos esos vacíos. Entonces sigue la dinámica y es un ciclo vicioso que nunca termina, a no ser que tú te des cuenta y empieces a trabajar en ello. Pero entonces persigues lo mismo y lo mismo todo el tiempo y te Uy, quedas atrapado ahí. no, Yo, o sea, en serio que la cabeza, mientras que tú vas hablando, es como hacer como un recorrido e identificar ciertos patrones y como si ha pasado esto, si en algún momento me he sentido así y cómo ahorita esto que estás diciendo es, ok, puede ser que lo que tú empiezas a hacer es a buscar esos patrones en las personas que vas a tener de pareja o amigos o lo que sea, pero que sean tal cual como fueron contigo o como... Exacto, y es por eso que vemos personas que dicen todos los hombres son iguales, siempre me tocan las mismas parejas o todas mis amigas me hacen lo mismo, pero es por eso, es porque no es que todas las personas sean iguales, sino que tú estás buscando subconscientemente el mismo tipo de persona que te siga confirmando esa herida interna que llevas que no has sanado. sí. Yo No. bueno, es que, bueno, sí voy a hacer la pregunta porque es que lo mencionaste ahorita que dijiste como tú sigues en ese mismo bucle hasta que te das cuenta. Entonces, ¿es posible uno saltar de un apego a otro? Te lo Oh, pregunto por porque a mí supuesto. me pasó. O sea, Sí, a mí también me ha pasado. yo identifiqué dos tipos de apego que tenía, y es como el ansioso y el evitativo. O sea, he sido los dos extremos en algún punto de mi vida y lo que tú dices, no solo en mis relaciones de pareja, sino en mis relaciones con la humanidad. Entonces, he sido estos dos puntos, pero ahorita siento que estoy en otro tipo, que es el seguro. En este momento me siento en Ujú. el seguro. ¿Por qué? Pues obviamente porque me di cuenta y porque lo empecé a trabajar y porque fue a terapia y porque, bueno, he estado en constante, pero entonces no sé si tú puedes transformar esos apegos de raíz o puedes o cambiar solamente la conducta y esos apegos siempre van a estar ahí. O sea, no sé si los puedes borrar así y empezar otro o cómo se maneja el tema. La respuesta a tu pregunta tiene varias partes. Primero, sí es posible pasar de un apego a otro, porque a veces lo que nos pasa es que, digamos, por ejemplo, te lo digo por mi experiencia personal, estuve con una persona que yo creo que al principio mi tipo de apego era ansioso y estaba con una persona muy evitativa y estuve muchísimo tiempo con esa persona y para sobrevivir esa relación yo tuve que volverme igual o peor de evitativa como para poderla sobrevivir. Ujú. Entonces a veces para autocorregir y a veces incluso de pronto no durante la relación, pero en la que sigue, dices, uy, no, yo ya tuve toda esta ansiedad y te vas al otro extremo. En vez de sanar, te vas al Mm. otro extremo y dices, no, voy a poner todas estas paredes para que no me lastimen y empiezas a desarrollar otro tipo de apego, pero sigues en la misma disfuncionalidad porque sigues con el miedo al abandono. Eso es lo que no has sanado. Estás sanando es la manera en la que lo externalizas. Como la conducta. Exacto, estás cambiando la conducta, pero sigues en el mismo miedo porque los dos apegos tienen el mismo miedo. Y también, bueno, si tienes un apego, tipo de apego desorganizado, es más o menos una mezcla de los dos, pero usualmente ahí sí hay mucha confusión en la niñez y hasta abuso, que es lo que causa que un niño esté muy confundido. Pero esto, y la segunda parte de tu pregunta es claro que sí se puede sanar, pero primero tienes que estar consciente y tienes que aceptar qué es lo que te está pasando. Tienes que llegar a la raíz. Ahora, que lo puedas borrar del todo y para siempre, no, porque tu Ok. cerebro ya se formó de esa manera. Entonces, que lo vas a borrar y que
que lo vas a quitar para siempre y chao, no. Tú puedes estar en un apego seguro y puedes llegar allí trabajando en ti misma y después de eso, escogiendo la pareja adecuada para poder reforzar eso. Pero incluso ahí, si tienes un momento de tu vida en el que estás muy estresado o en el que tal vez te abandonas, porque a veces esos patrones viejos que están en la cabeza, ellos vuelven. Y es usualmente cuando nos abandonamos un poco o estamos pasando por momentos difíciles que no, perdemos como el control, y como está el cerebro ya así formado en esos hábitos, en esos patrones, eso pasó hace muchos años y llevamos muchísimos años reforzando estos comportamientos. Eso no es algo que se vaya a ir para siempre. Si es algo que con el tiempo tú vas mejorando y cada vez más y más, al principio empiezas a caer en cuenta, ya después caes en cuenta antes de reaccionar, antes que te pase, ya después se vuelve la manera en la que te relacionas todo el tiempo. Pero digamos que pase una tragedia en tu vida, que estés muy deprimido, que estés mal, que en ese momento no estés como en control de ti mismo, o cuando una relación está muy mal, a veces también nos pasa que no nos damos cuenta, y si una persona de un momento a otro empieza a ser si tienes un apego evitativo de raíz, pero ahorita estás en el seguro, y tu pareja de la nada empieza a ser muy ansioso, muy ansioso, muy ansioso por algo que haya ocurrido en la dinámica, subconscientemente vas de pronto a reaccionar evitativamente, como que, uy, no, vas a volver a eso porque es como tu mecanismo de defensa. Y entonces una cosa activa a la otra. Y estos dos tipos de apegos se atraen mucho porque se activan sus heridas. Es más o menos, es que iba a decir, o sea, esto es como las heridas de la infancia, o sea, de la nada pueden volver a aparecer. De la nada. Por eso el crecimiento personal es para toda la Es vida. Eso no es constante. que, uy, voy a trabajar en mí misma un año y ya me sané, me curé y adiós, estoy bien. Para nada, esto es para siempre. O sea, siempre, porque es para siempre, porque ya tú te formaste así. Y lo único que puedes hacer es corregir, más no borrar. Sí, es que dicen que tu cerebro son como puras cajitas o cajoncitos donde se va guardando información, y dependiendo de lo que esté pasando en tu entorno es como, ok, se abrió este cajoncito y salió lo que venía. Exactamente. Se Ok. puede abrir ese cajoncito en cualquier momento dependiendo de quién te lo active. Y Sí. ahí está es en que ese crecimiento personal que hayas venido trabajando te ayuda a identificar ese cajón que se abrió y cómo sabes controlar o manejar esa situación que está pasando en el momento. Exacto. Y también tiene mucho que ver que te rodees con el tipo de personas que te vayan a mantener Total. en el camino, porque si te rodeas con personas que te van a activar todas tus heridas de niñez, pues eso va a empezar a salir sin darte cuenta. ¿Sí me entiendes? Porque a veces uno ha mejorado. Yo he tenido cosas que he cambiado de muchísimos años, que digo, hace 10 años no hago esto, y hay un momento en el que ¡pum!, se me sale y me quedo aterrada y, uy, no puedo creer que haya reaccionado de esta manera, pero la diferencia es que ahora caes en Lo cuenta, reconoces. lo reconoces y lo puedes reparar, mientras que antes era una cosa que pasaba automática, estás en piloto automático toda la vida hasta que te das cuenta de estos patrones. Y cuando ya Sí. te das cuenta, eso sí, no vuelves a no darte cuenta. Ana, tú decías que el apego desorganizado era una mezcla ay, Dios mío, del evitativo y el ansioso, Ujú. por niños que han estado como muy, muy, hasta incluso con abuso. Pero Ujú. en la vida adulta, ¿cómo yo puedo diferenciar si tengo un apego ansioso, evitativo y desorganizado? O sea, ¿cómo puedo diferenciar esos tres? Porque me puedo confundir. Por los comportamientos y las maneras en las que estás reaccionando. Entonces, si hablamos, volviendo a los tipos de apego, Ajá. hablando más específicamente del apego evitativo. En el apego evitativo, en el mismo experimento que les había contado, Ujú. vemos el niño en el cuarto con su madre totalmente despegado. O sea, no le para ni bolas, está con los juguetes, normal. La mamá se va, el niño se autorregula, no te necesito, estoy bien, estoy acostumbrado a que no estés ahí. Viene un extraño, tampoco te necesito, no necesito a nadie, nadie nunca está. Y cuando vuelve la mamá, como si no hubiera vuelto nadie. ¿Por qué pasa esto? Porque esto es un niño que está acostumbrado a estar solo todo el tiempo. Es un niño que tal vez los papás trabajan mucho, que tal vez lo cuida una niñera, que tal vez incluso si los papás están en la casa nunca le paran bolas. Y entonces, como les decía antes, el abandono
de un niño se puede manifestar en me vuelvo muy ansioso o me vuelvo extremadamente independiente. Y eso depende de tu carácter, porque todos también nacemos con un carácter ya, que se termina de formar con nuestras interacciones en nuestro entorno, pero nacemos con ciertas características de nuestra personalidad. Entonces, si eres un niño muy sensible, tal vez te vuelves un niño muy ansioso. Si eres un niño como con menos sensibilidad, entonces ya te vuelves un niño más evitativo. Entonces, este niño ya se crea lo que decimos como una sobreindependencia. Y entonces son los adultos que ya vemos que no necesitan ayuda de nadie, que lo pueden hacer todo solo, que mantienen, tal vez no les gusta como evitan las relaciones o cuando están en las relaciones las sabotean mucho, cada vez que se sienten muy enamorados o muy cercanos a esa pareja, intentan sabotear, intentan alejar, porque, vuelvo y digo, son niños que son personas que tienen muchísimo miedo al abandono, pero en este caso ya es una persona que te dejo antes que me dejes, ¿ya? Ok. Entonces te mantengo acá bien alejado para que no me lastimes, pero es el mismo miedo y son personas que desde niños aprendieron que sus necesidades no importan, pero de todas maneras las tienen y las quieren llenar. Entonces, por eso es tan atractivo una persona con un apego ansioso, Ansioso. porque el ansioso quiere llenarte, 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 darte, darte, darte para que no te vayas. Y el evitativo, entonces, a pesar de que quiere que le llenen, 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 porque es un vacío que tienen, también le molesta porque es demasiado abrumador. Entonces está esa dinámica tóxica que se da donde ninguna de las dos personas se sienten satisfechas. Entonces, tienes que prestar atención realmente cuál es la base de cómo tú estás reaccionando y de cómo te estás relacionando. Estás empujando a las personas, eres una persona más supremamente independiente, que no se deja ayudar, o eres una persona que está eh, demasiado tratando de complacer, persiguiendo, que te sientes demasiado desregulada cuando tu pareja no está. Las personas ansiosas no se aguantan un día sin estar, sin hablar, sin su pareja. O sea, todo el tiempo creen que les van a montar los cachos, que los van a dejar. Es un miedo constante y en el otro lado está ese mismo miedo, pero no lo demuestro y tengo esta distancia emocional para tratar de protegerme. Yo acabo de evidenciar yo acabo de evidenciar que yo me voy más por ese lado del apego evitativo, pero también siento que tengo como el del apego seguro. Entonces, ahí me surge como una inquietud, porque como el tema del apego seguro es como la seguridad, como de las cosas que tengo, de las personas que están rodeándome, pero también ahorita que hablabas del evitativo con ese tema de la independencia, de que yo puedo sola, o sea, uno puede estar como en medio de las 2, o sea, o no, bueno, no en medio de las 2. Bueno, el estar solo y el tener independencia tampoco es algo malo, es cuando es de una manera exagerada, cuando de verdad que no dejas que nadie te ayude, no dejes que nadie y en las relaciones usualmente ves una pareja que una persona está intentando ayudar a la otra y la persona evitativa está como que no, no necesito tu ayuda, no, no me ayudes, pero al mismo tiempo, te digo, por ejemplo, yo tuve un novio por mucho tiempo y porque yo tenía ese apego ya evitativo desarrollado a raíz de nuestra relación, porque empezó muy ansiosa, yo era muy pegada y todo el tiempo pensaba que me iba a dejar, que me iba a dejar, que me iba a dejar. Y ya después él era tan distante y como tan despegado que yo empecé a volverme así. Pero entonces, y yo sinceramente creo que más bien, ahora en esa relación fue así, pero yo creo que la base de mi apego fue más bien desorganizado, porque era un poquito de los dos. Y en esa relación yo quería que él me ayudara a hacer las cosas, pero yo le decía que no. O sea, yo le decía, no, yo puedo sola, no, yo lo hago, yo iba y lo hacía primero. Pero entonces después le decía, tú no sirves para nada, tú nunca me ayudas. Entonces era como esa Sí se locura. entiende. Como que yo lo puedo hacer yo sola, pero yo quiero que tú lo hagas, solamente que como no sé qué me está pasando por dentro, entonces te voy a decir, sí, 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 yo quiero hacerlo, no, yo puedo, yo no me ayudes nada, pero internamente es lo que quieres, entonces después también lo resientes porque no te lo están haciendo y ya tú le enseñas a esa persona, bueno, entonces De hecho, tú quieres hacer todo sola, hazlo tú sola y ya esa persona empieza a reaccionar así de ahí en adelante, ya tú después lo resientes que porque no te ayudan a nada.
Entonces, Esto me parece súper clave porque ahí uno empieza a entender cuando los hombres dicen, es que a las mujeres, ¿quién las entiende? O sea, dicen que sí, pero en realidad por dentro están diciendo que no. O sea, Ujú. ahora estoy como Pero mira que eso no entendiendo. solo pasa en las mujeres, eso pasa en los seres humanos. exacto, somos todos. Los hombres también les pasa, Sí, o sea, a ellos también les por pasa, lo único experiencia es que lo puedo son menos decir. emocionales, entonces ellos te lo demuestran menos y hablan menos de esas cosas al respecto, porque también otra cosa muy tóxica de nuestro crecimiento ha sido que a los hombres no se les permite expresarse, no se les permite, no pueden tener emociones, no pueden llorar, entonces porque no son hombres, El entonces machismo. también exacto, entonces también les crean esas disfuncionalidades que ya después tienen todos estos problemas como adultos y jamás van a hablar al respecto, no se quieren autoconocer y no quieren mejorar porque para ellos es como les han enseñado toda la vida que es no ser hombres. Exacto. Ujú. Vani, ¿Sabes no qué? sé, y Eri me corriges si digo algo que no es, pero siento que lo que decía Vane, tengo evitativo y seguro, yo siento que uno puede experimentar los cuatro apegos en cualquier situación de tu vida a lo largo de tu vida. Lo que pasa es que Ujú. lo que siento es que hay una base, pero sí Exacto. puedes sentir evitativo de no querer conocer, de no querer dejar acercar, y también puedes estar, estoy seguro, o sea, puedes pasar No, por varios tipos de Puedes apego pasar en por algún momento. diferentes tipos de apego y como te dije, a veces puede ser que sea una autocorrección del anterior porque te estás intentando proteger. Entonces, ¿sabes mientras que qué? hayas el miedo al abandono, lo estás manifestando de diferentes maneras, pero es basado en el miedo al abandono. Y siempre vas a ser más ansioso que evitativo o más evitativo que ansioso. O si tienes un tipo de apego ya desorganizado, que a veces las personas se confunden porque tal vez han pasado de uno a otro, pero el tipo de apego desorganizado es una confusión, es un niño muy confundido, es un niño que ha pasado, o sea, ese tipo de apego se desarrolla porque es un niño al que ha pasado tal vez por un tipo de abuso físico, emocional, psicológico o verbal, donde las personas que lo cuidan o sus padres lo han maltratado y después vienen y le muestran amor. Entonces el niño es como que la persona que me tiene que proteger, que me tiene que proveer, que supuestamente me tiene que amar, me está haciendo todas estas cosas horribles, pero al mismo tiempo me está dando amor o me está dando, porque también o a veces también se da en familias donde hay violencia doméstica, también cuando lo observan incluso. Pero entonces por eso te digo que son niños ya como con un poco más de trauma y ya se vuelven esos adultos en los que ves ansiedad y también los ves muy evitativos, pero ya se manifiesta de una manera un poco más disfuncional, a veces crea trastornos mentales, trastornos de personalidad, y ya son personas mucho más agresivas al respecto de la ansiedad o al respecto de ser evitativos. Entonces no es como tan, es un poco más complicado. Ahorita con eso que estabas diciendo, con lo que Marce también dijo ahorita respecto a lo que yo les comenté, es como evidenciar más por el lado de que les comentaba, a mí me encanta el tema de estar sola, la soledad, yo la disfruto, o sea, no es que es un tema de que no esté lista para estar con una persona, sino que esos espacios yo los disfruto, a mí me encanta quedarme sola, un fin de Ujú. semana, una semana, a mí ese tipo de cosas me Exacto. gusta, pero siento que de pronto, y ahí es donde entra la parte evitativa, es por el tema ya como de la predisposición negativa en este caso, y es de no generar dependencia emocional con otra persona. Entonces ahí siento es donde se cruzan, o sea, siento que de pronto el tema de la soledad no significa que tenga el tema de la parte evitativa, sino que también aplica en la parte segura, disfrutar de esos temas de soledad, pero sí por el miedo de no querer depender de otra persona, que ahí entra la parte del apego evitativo, de generar esa dependencia emocional, es lo que me generaba como de pronto esa confusión que te acabo de manifestar. Sí, Exacto, es ¿no? que Y es que tiene, el hecho de estar sola o de querer estar sola, eso, pues no tiene nada, o sea, yo pienso que pues eso no tiene nada que ser evitativo, es como tú te no, relacionas, lo que entendí el apego es, o sea, si te sientes cómoda tú sola, normal, pero es como tú te relacionas con las demás personas lo que se genera exactamente. ese apego. Por eso te decía que, Ujú. o sea, que puedes pasar de un apego a otro según lo que Ujú. entiendo. Correcto. No, y el saber estar solo es una señal de Es salud súper chévere. emocional, porque si tú te pones a pensar e incluso miras a tu alrededor, la mayoría de las personas odian estar solos.
O sea, yo también soy una persona que amo la soledad. Me siento muy bien conmigo misma y no me siento sola, me siento bien. O sea, me gustan también mis espacios, incluso cuando estoy en una relación, yo estuve después en una relación con alguien muy ansioso, que me sacaba como esa parte evitativa porque era demasiado abrumante, o sea, es que era demasiado. Y como venía de una relación evitativa donde había como esa hambre de amor que nunca sentía porque nunca me lo mostraban, o me lo mostraban, pero no de las maneras en las que quizás yo quisiera recibirlo. Entonces, y había toda esa distancia emocional cuando vino una persona y me bañó con toda esta atención, con todo este amor, siendo supremamente complaciente. Yo había iniciado ya un proceso de crecimiento personal, pero porque no pasé el suficientemente, o sea, pasé de una relación a la otra con tal vez un tiempo de 5 meses, no me tomé, había empezado ese proceso, pero no lo terminé. Entonces, subconscientemente, para mí era más fácil, cuando yo estaba empezando a llenar todos esos vacíos emocionales que ya había identificado que tenía, vino una persona y dijo, no, ven, yo te los lleno todos con todo este amor. Y entonces uno subconscientemente dice, ah, no, esto es más fácil. Entonces, sí, claro, lléname. Y ya después llega un momento que también se siente disfuncional, que ya empiezas a caer en cuenta como que, oye, no, ya esto ya está demasiado, ya eres demasiado necesitado, ya me estás abrumando, ya me estás activando esas cosas que yo venía sanando y me las estás sacando porque me estoy sintiendo demasiado abrumada. Entonces empiezo a evitarte, empiezo a pedir distancia, empiezo a pedir, y entre tú más pides distancia, el ansioso más ansioso se vuelve y más quiere estar contigo. Y entre más le pides distancia, más preocupado se pone que lo vas a dejar. Entonces empeora y sigue creciendo y creciendo, y tú también sigues creciendo y creciendo en tratarlo de evitar. Y entonces, incluso estas cosas cuando se manifiestan en las parejas es posible también sanarlas en pareja, mientras que haya la identificación de estos patrones. Cada uno tiene que identificarlo, aceptarlo y trabajarlo individualmente para ya después también poderlo trabajar en pareja. Eri, ahorita ya que estamos hablando y pues prácticamente la conversación se ha ido hacia allá y es un tema de por qué el apego es más evidente en nuestras relaciones de pareja y qué señales de alerta debemos buscar para identificar esa dependencia emocional en nosotros y en nosotros. Pues porque las relaciones de pareja son las relaciones más cercanas y más íntimas que tenemos. Entonces, incluso si tú tienes una mejor amiga o un mejor amigo, también lo vas a ver ahí porque también es una persona muy cercana. También lo vas a, cuando ya te das cuenta, lo notas que todavía lo tienes con tus padres. Sigue la misma dinámica. Entonces, pero en las relaciones, cuando ya tú estás en una relación amorosa, pues ya estás con esa persona todo el tiempo, es con la persona con la que más pasas tiempo, con la que más interactúas. Entonces obviamente ahí va a estar, y ahí es donde creas esa dependencia emocional con esa persona. Entonces ya ahí es cuando, y si eres ansioso o evitativo o desorganizado, empiezas a perder tu identidad. Entonces, sobre todo el ansioso se olvida de todas sus necesidades, de todos sus deseos, de todos sus intereses, y todo se vuelve alrededor de esa persona con la que están. Se vuelven Sí. solamente que quieren hacer lo que ellos quieran hacer, solamente incluso se desconectan socialmente de otras personas, quieren estar todo el tiempo juntos con ellos para que no los dejen. Incluso dejan a sus amigos eh, a un lado porque es tanto el miedo de desconectarse, y como te digo, pierden ya esa identidad propia y se vuelve todo lo que la otra persona quiera, todo lo que ellos quieran hacer, y la vida gira en torno solamente a esa persona. Mira que en esto que acabas de decir, me resuena mucho en la parte de que precisamente he escuchado que hay personas que dicen, pues listo, conociste a otra persona, esa persona se enamoró de ti, de lo que eras, y pasado el tiempo empezaron a darle gusto en todo, en vivir en función de esa persona, que cuando la otra persona lo deja, dice, pero ¿por qué me dejó? O sea, dejé todo, estaba haciendo todo lo que él quería, ¿por qué me dejó? Y es precisamente por eso, porque dejaste de ser lo que eras por vivir en función de esa persona y darle todo lo que él quería o como tú creías que él quería y perdiste tu identidad, mejor dicho. Entonces, ahí es Exacto. como esa respuesta. Y estás resintiendo a una persona que no te pidió que hicieras eso. Incluso si te Es lo que pidieron,
fue tu elección hacerlo, porque ahí Es está, que, ujú. si eres una persona que ya ha generado una inteligencia emocional, ya tú dices, no, esto no es lo que yo quiero, o sea, aquí yo voy a mantener mi identidad, voy a mantener lo que yo quiero hacer y una pareja es un complemento, una pareja no es mi vida, una pareja no es absolutamente todo, o sea, uno se supone que la pareja es un socio de la vida, no es, no es, y por ejemplo ahí está la frase que dicen mi otra mitad, no debe ser tu otra mitad, deben No, ser dos completas, no dos una mitad y una completas, mitad, son exacto. dos personas completas que se complementan, no una tratando de completar a la otra porque es ahí donde estamos donde creamos Ahí esa empieza la dependencia dependencia. emocional, incluso que cuando esas relaciones terminan, ya la persona no sabe quién es, no sabe cómo seguir por la vida, no, o sea, y uno de los miedos más grandes que hay en las relaciones tóxicas es esa, que se ha perdido la identidad y la persona ya dice, no sé cómo voy a vivir, y se empiezan a reenforzar esta noción de que no saben cómo van a vivir sin esta persona, entonces prefiero quedarme aquí donde me maltratan o me pegan o me son infieles o cualquiera que sea el caso, con tal de no tener que pasar por eso, porque yo ya ni siquiera sé quién soy, yo ya ni siquiera sé quién voy a ser, cómo voy a sobrevivir sin esta persona y lo seguimos reforzando y reforzando, entonces nos quedamos en estas relaciones disfuncionales, incluso también con amistades o a veces nos quedamos en trabajos donde nos tratan mal también por la misma dependencia que hemos creado y que seguimos reforzando esa ansiedad y ese miedo constante que no se termina. Eri, pregunta, yo estoy, digamos, en una relación, en una amistad, en un trabajo, en alguna que me doy cuenta que estoy sintiendo este tema de dependencia o este apego en este momento, ya me di cuenta, o sea, ya dije como, uy, no, espere, algo acá no me está sonando. ¿Cómo doy esos primeros pasos para salir de ahí? O sea, ¿qué es lo primero que tú le aconsejarías a las personas que nos están escuchando que ya identificaron que están en una situación que no quieren estar porque identificaron alguno de estos apegos de los que hemos hablado? ¿Qué deberían hacer? Lo primero es enfocarse en el autoconocimiento, porque vas a tener que llegar a la raíz de por qué estoy con este tipo de persona, cuáles son, y especialmente puedes empezar por identificar qué tienen en común tus relaciones, qué han tenido en común esas relaciones, tanto con tus amistades como amorosas, relaciones en tu entorno en general. Cuáles son el tipo de personas a las que atraes. Atraes a personas que usualmente son manipuladoras, violentas, infieles, codependientes, porque usualmente hay un común denominador en nuestras relaciones. Y es ahí donde puedes empezar a identificar, bueno, este es el tipo de persona a la que a mí me atrae. ¿Por qué? ¿Quién en mi niñez me refleja esta persona o estos comportamientos de esta persona? ¿Qué dinámica de cuando yo era niña o niño se ve reflejada en esta interacción? Entonces tienes que volver atrás, que es la parte difícil, porque si es una persona que sufrió mucho en su niñez o que tal vez, no, si me entiendes, no quiere como volver a esas memorias dolorosas, entonces las personas en general evitamos eso porque no es un proceso fácil. Entonces, pero al otro lado de este autoconocimiento, de identificar cuáles son nuestras heridas de niñez, cuáles son esos vacíos que nos crearon nuestros padres, las personas que nos criaron, eh, identificarlas para poderlas sanar, porque ya cuando identificamos qué es, cómo se formó, quién nos las formó, entonces ya podemos decir, ok, este es el problema. Ahora, cómo lo voy a sanar? Pero la primera parte que tienes que hacer es identificar. Y si te Ay, sales de una relación, quedarte un tiempo sola o solo para poder pasar por este proceso. Si estás en una relación y crees que vale la pena trabajar en ella, entonces, y has identificado estos patrones, tiene que las dos personas haberlo identificado y las dos personas tomar la iniciativa de trabajar en ellos mismos individualmente para poder después arreglar la dinámica como pareja. como pareja. Eri, yo también ya tengo un tema y es, por ejemplo, al inicio del capítulo hablábamos que nosotros también hacemos como con un carácter y con un tema. Hemos hablado mucho que pues este tema de apegos vienen de las personas que nos criaron, mamá, papá o la persona que nos crió. Pero también no sé si tenga un factor de percepción mía, de bebé. Por Claro, ejemplo,
mi mamá fue a trabajar porque le tocó ir a trabajar, es un ejemplo, y yo vi eso como abandono absoluto. Pero Exacto, resulta que cuando mi mamá regresó, el tiempo que estuvo conmigo estuvo 100%, pero mi percepción fue, no, mi mamá me abandonó. O sea, exacto, como que está esa dinámica también de claramente mi entorno, pero también mi percepción de lo que está pasando en el entorno. Porque muchas mente. veces culpamos solamente a los papás y mi papá, pero también tiene una dosis de percepción de nosotros, ¿no? Claro, claro que sí. Y incluso creo que lo dije al principio, es no solamente es lo que nos está pasando, sino cómo lo percibimos. Percibimos. Y como te decía antes, si tú naciste como un niño muy sensible, tal vez tu mamá se fue unas horas y sentiste el peor de los abandonos. Mientras que si eres un niño no tan sensible, con una personalidad un poquito más fuerte, lo mismo pasó y no te sentiste igual. Por eso cuando hay hermanos en una familia, decimos, o sea, ha sido comprobado que viven una niñez totalmente diferente. Recuerdan su niñez de una manera muy diferente, porque la percepción de cada uno es diferente. Entonces les pasa absolutamente lo mismo, pero cada niño lo está experimentando en su propio mundo y lo está absorbiendo y lo va a manifestar de manera totalmente diferente. Entonces nuestra percepción es clave también y tampoco se trata de volver y culpar y es la culpa de mi papá, es la culpa de mi mamá, porque eso tampoco nos va a llevar a nada. Es solamente identificar, bueno, tal vez mi mamá eh, todo el tiempo me dejó con la empleada y ella tenía que trabajar porque cómo nos íbamos a mantener, era algo necesario, entender que también nuestros padres han pasado por sus propios traumas, tienen también sus codependencias, sus tipos de apego, y ellos sí que no han tenido las herramientas que ahora tenemos nosotros para trabajar en estos aspectos eh, de su manera. Emocionales. Exacto, ellos no, realmente no han podido hacer eso. Entonces, también es entender, perdonar, pero el enfoque no es volver atrás para buscar un culpable y de ahí ya justificarnos, es volver atrás para entender y sanar. Es solamente Sí. identificar qué fue lo que pasó para poderlo sanar sin buscar culpables, porque al final esta es tu vida y tú eres responsable de, Sí, de cómo la vas a vivir, de tus emociones, de sanar. Puede que el trauma y lo que te haya pasado no haya sido tu culpa, pero sí es 100% tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con eso? O ¿cómo vas a sea, a hacer? todos nos tocan cartas diferentes en el juego y si te tocaron unas cartas malas, pues eso no quiere decir que el juego se acabó, sino que vas a tener que jugar una mejor partida. Pero eso depende de ti. Entonces, lo que le pasa a muchas personas es que toda la vida se llevan esa muleta de, ay no, me maltrataron o me hicieron De esto y lo otro. victimizarse. Exacto, de Sí. victimizarse. Y entonces toda la vida se justifican de eso y eso no, es tu responsabilidad, esta es tu vida y ya cuando tú eres un adulto es tu responsabilidad mejorar todas estas cosas. De nadie, ya tus papás no pueden hacer nada. Sí, lo menciono mucho, perdóname, Vani, lo menciono mucho es porque pues, en mi creencia, obviamente cuando empecé todo este proceso entendí que no era así, pero uno cree que un bebé, como uno no recuerda esos momentos de bebé y eso uno cree que un bebé no percibe, que un bebé, sí, o sea, como que por eso lo menciono y cuando llegamos a estos temas decimos como, Dios, o sea, sí, cuando yo estaba en esa cuna recién nacido, yo tuve una percepción de la realidad de hecho, desde que estaba en el vientre de mi mamá. Desde el Entonces, vientre, eso te iba a decir. es como, uy, Desde el vientre estás absorbiendo incluso las emociones de tu madre. Entonces, si tu mamá ha pasado por un embarazo traumático donde ha tenido bastantes situaciones fuertes, todo eso lo estás absorbiendo, tú ya naces con eso. Y aparte que ni siquiera, esto es un tema para otro día, pero también tenemos los traumas generacionales que vamos pasando de generación en generación. Tú ya naces con ciertas cosas, incluso han hecho estudios por ejemplo, de la gente, de los hijos de la gente que estuvo en las Torres Gemelas en Nueva York cuando se cayeron. Esos niños han nacido con la misma cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, que las personas que experimentaron esa experiencia traumática. O sea, han nacido con el nivel de estrés. Entonces, han hecho muchísimos estudios en los que se ha comprobado que eso lo vamos inclusive pasando de generación en generación. Entonces, tú ya naces con muchísimas cosas
que ni siquiera son tuyas. No, esto está buenísimo. De ahí también que he escuchado y lo aplico ahora muy hoy en día, y es el tema de no juzgar a nadie por lo que está pasando en este momento, porque si conocieras la vida de esa persona, no lo juzgarías, porque Exacto. entenderías por todo lo que ha pasado y por qué está actuando así en ese momento. Esa es una de las cosas que he aprendido en todo este proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal, y que ahorita con todo lo que dices es como fusionar. Me ha pasado ya, esta es la segunda vez, donde vengo leyendo temas de crecimiento personal, pero ahora fusionarlo con ya la parte psicológica, la parte mental de cómo funciona, es ya como aterrizarlo. Una cosa es lo que pensabas basado en lo que estabas leyendo, pero ahorita escuchándote ya es como darle una raíz y una base de por qué es que viene todo eso. Entonces me parece súper, súper chévere, y precisamente para complementar lo que estabas diciendo hace un poco sobre el tema de los primeros pasos, que lo importante es hacer conciencia, ese Ujú. proceso, ¿cuáles técnicas podríamos utilizarlas y se puede hacer solo de forma individual o requiere sí o sí tener un proceso de acompañamiento de una persona que te lleve allí, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, o yo podría empezar a hacerlo de forma solita? Tú puedes empezar a hacerlo solo, pero esto todo depende del nivel de disfuncionalidad que hayas llevado en tu vida y de quién eres, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, si eres una persona que te gusta mucho leer, recomendaría que definitivamente, porque así empecé yo, a leer muchos libros sobre el tema y a educarte mucho, porque al educarte todo empieza, como dices tú, a tener sentido en tu cabeza. Pero hay veces lo que pasa es que nosotros también tenemos nuestro ego y tenemos nuestros puntos ciegos. Entonces hay veces que podemos llegar hasta cierto punto solos, porque de ahí tenemos nuestros puntos ciegos que no nos dejan pasar. O hay veces hay cositas que uno no quiere reconocer, que uno no quiere ver de uno mismo subconscientemente, entonces uno no las trae a raíz, que es ahí donde una terapeuta o un terapeuta te puede ayudar, porque realmente sí puedes empezar tú solo, e incluso también no solamente tiene que ser un terapeuta, también hay grupos de apoyo, y ahorita hay mucho de eso en el internet, no tiene que ser ni Sí. siquiera en persona, pero los grupos de apoyo también ayudan muchísimo porque son personas que han pasado por lo mismo, que han aprendido, con las que te puedes relacionar. Y esto ayuda mucho también porque a veces, como te digo, la salud mental tiene demasiado estigma, especialmente en los países latinoamericanos. Hay mucho estigma de esto y la gente se siente avergonzada, pero en realidad todos, absolutamente todos, así hayas tenido el hogar más funcional del mundo, en algún momento has experimentado una situación traumática, en algún momento has experimentado disfuncionalidad de algún tipo, y todos hemos pasado por algo. Entonces, cuando encuentras personas que han pasado por cosas similares a las que tú has pasado, te empiezas a sentir validado y apoyado, y eso te ayuda también como a salir eh, de esa cajita donde nos metemos a veces, que tengo vergüenza o no quiero aparecer perfecto ante la sociedad, ante las personas que me rodean, y eso es algo que también impide nuestro desarrollo personal, a veces también la vergüenza y todo eso. Pero ahora también hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas también como la meditación. La meditación es algo que ayuda muchísimo, sobre todo a regularte. Eh, pero yo empezaría por la educación, leer, educarte. Pero si eres alguien que no te gusta leer, entonces, bueno, también están los podcasts como este, donde puedes aprender mucho. Porque ahorita hay muchas herramientas con las que puedes iniciar. Y yo creo que a veces las personas, por ejemplo, yo era una persona que toda la vida me dijeron que la terapia era para los débiles, que para los locos, etcétera. Y cuando yo estaba en uno de mis peores momentos, yo decía, yo no puedo buscar un terapeuta, eso sería como lo peor, yo no estoy loca, esto y lo otro, hasta que llegué a un punto cuando yo estaba en esa relación que estuve mucho tiempo, yo dije, yo no soy feliz, yo no quiero estar aquí, pero porque siempre termino y vuelvo. No entiendo por qué. O sea, ahorita quiero terminar y no volver, no, ya suficiente, digamos, pero me demoré mucho. Hubiese buscado ayuda años atrás, hubiese salido de esa relación y no me hubiese hecho tanto daño, no nos hubiésemos hecho tanto daño a nosotros mismos durando después de un tiempo que ya debíamos haber terminado.
pero en su momento por fin como que abrí mis ojos y dije, ya había hecho mucho por yo sola, había leído muchísimo, a mí sí me gusta mucho leer, entonces yo empecé a educarme muchísimo en todos los temas y ahí llegué a un punto que dije, no puedo sola, necesito que alguien me apoye y fui y busqué una terapeuta y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y ahí me di cuenta que antes, de verdad, te tienes que ser una persona muy fuerte para empezar todo ese proceso porque no es fácil. La debilidad Sí. está en evadir y en no querer saber todo lo que llevamos por dentro y pasar la vida simplemente evadiéndolo, viviendo en estos ciclos tóxicos y también evitándolo. Por eso es que se nos da la adicción, por ejemplo, para todo el tiempo estar desconectados de esas partes que nos duelen. O también incluso las relaciones. Las relaciones es una forma de evadir. Sí. Eri, ahí tenía una pregunta. Ahí nos dijiste como, listo, empecemos a educarnos hasta que va a llegar un punto en el que tu ego no te va a dejar ver eso que tienes que escarbar, porque el Ujú, ego es una vocecita bien grande que uno tiene ahí. ujú. ¿Cómo hago yo para identificar, o si hay alguna manera de identificar que es mi ego el que me está diciendo que yo eso ya lo sané, o que eso yo no necesito que trabajar, o que eso, sí, o sea, porque es una vocecita que uno ya cree que no. ¿Cómo hago para identificar eso y poder accionar sobre eso? Porque no es Pues, fácil, porque uno cree que tiene la verdad absoluta en algunos temas. exacto. Pues ahí tienes que identificar varias cosas. Si se están repitiendo patrones en tu vida y tú dices, uy, no, yo ya lo sané, pero entonces, ¿por qué siguen llegando al mismo tiempo de personas a mi vida? Oh, tal vez no lo he sanado porque hay algo que estoy atrayendo. Nosotros somos campos energéticos y atraemos lo que somos. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, si tú Mm, tienes ciertas heridas, como te decía antes, siempre estás buscando reinforzarlas. Si eres una persona que no cree en sí misma, siempre te vas a rodear de personas que no creen en ti y que te van a estar diciendo no sirves para nada. O sea, y si eso es algo que desde chiquita te dijeron, entonces que llevas contigo, es un pensamiento limitante, siempre tratas de aferrarte a personas que te lo van a seguir para reforzando. reforzar Entonces esa idea de mí. tú te sientas y dices, no, yo ya sané mi autoestima, yo soy súper segura de mí misma, pero siguen llegando personas a tu vida que te dicen, tú no eres buena para nada, y tú internamente sigues sintiendo eso. Es que a veces, lo que pasa es que uno a veces sí sabe, sino que uno no Mm, quiere ir ahí, porque significa como que, otra vez, otra vez no lo he sanado, otra vez apareció. Pero no, yo mm. creo que en el fondo siempre sabe que ahí todavía hay algo, ahí todavía hay algo. A veces uno no sabe qué es. Entonces es ahí donde sí necesitamos que alguien nos haga las preguntas adecuadas para identificarlo. Y como te decía, también la meditación es una herramienta muy poderosa porque es ahí donde puedes callar el ego. Entonces, cuando aprendes a meditar y a estar contigo misma en ese silencio absoluto de tu mente donde logras, y que lleva práctica, pero donde logras apagar todas esas cosas que te dices a ti misma para hacerte sentir bien y te pones a pensar realmente en cuál es la realidad de esta situación y empiezas a identificar cosas que normalmente no identificas por el ruido de tu vida, porque estás todo el tiempo pensando en cómo debes actuar para los demás, cómo debes verte ante la sociedad, ante la iglesia, ante las personas que te rodean. Usualmente estamos siempre tratando de complacer a las demás personas. Entonces, a veces cuando necesitamos esos espacios para nosotros mismos y sobre todo un espacio en el que podamos realmente callar todas esas cosas y ver cuál es la realidad de esta situación. Y si te pasa algo con una persona, sentarte, porque nuestra reacción a situaciones y sobre todo de conflicto es siempre ser defensivos. Entonces, cuando tenemos un conflicto con alguien, siempre es tu culpa. O sea, siempre estamos tratando de culpar a la otra persona. Es una reacción humana muy natural, es instintiva, o sea, nos pasa sin siquiera darnos cuenta de que siempre nos queremos defender. Entonces, cuando tienes un conflicto con alguien, usualmente cuando tú tienes una interacción fuerte con alguien, tú llegas a tu casa sola y piensas al respecto, o sea, se te viene a la mente sí o sí. Entonces es ahí cuando puedes usar una herramienta como la meditación y callar todo eso y decir, tal vez yo también tuve la culpa, tal vez esto también
lo estoy causando yo. Tal vez la mala del paseo fui yo, pero pues eso también toma tiempo, práctica, autoconocimiento y muchas otras cosas que pues tienes que empezar a adquirir primero. Eri, una pregunta. Pues ahorita que has hablado de toda esta parte y que tú dices que se puede, pero primero hay que empezar a educarse, que tú lo hiciste a través de la lectura porque te gusta. ¿Tienes algún libro presente que te haya ayudado en ese proceso y que nos puedas compartir aquí con la tribu de Divinamente? Tengo un libro que me ayudó mucho a entender los apegos, que es un libro, lo recomendaría, pero es un libro en inglés. How to Keep the Love You Find se llama, Cómo mantener el amor que encuentras. No sé si hay una versión en español, podría buscar y decirte. Pues porque yo vivo en Estados Unidos y obviamente todos los libros que me he leído son de acá, Sí. pero sé que usualmente los traducen, pero es un libro excelente que lo escribió un psicoanalista especializado en parejas, en terapia de pareja. Entonces, él da muchos ejemplos de diferentes tipos de parejas de ansioso, con evadiente, y explica qué es lo que está pasando, las dinámicas, te pone a hacer ejercicios para que identifiques cuál es tu tipo de apego, el libro empieza por hablarte de todo este aspecto subconsciente de tu niñez, de cómo se crea el apego, de que todo esto está en tu subconsciente que no te has dado cuenta hasta ahora, y entonces te pone muchos ejercicios como para empezar a identificar todas estas cosas, y es un libro excelente precisamente por eso, porque te ayuda como a pensar mucho y te hace las preguntas necesarias para empezar a decir, sí, tal vez este es mi tipo de apego. Entonces te hace muchas preguntas muy profundas, como que cuál es el peor miedo cuando estás en una relación. Ah, y te pone ejemplos y de todo, y aparte de eso describe muchísimas parejas con las que él ha trabajado y cuáles son sus tipos de apego, y ahí empiezas a identificar, esto me ha pasado a mí, esto lo he sentido yo. Súper, quiero leerme ese libro ya. Por dos. Voy a buscar si lo encuentro una versión en español y les aviso. Ay, Porfa. porfa, Eri. Eri, Ujú. y otra cosa ya, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero yo sé que tú estás en todo este proceso que te encanta, que es un tema que te apasiona y que es como el propósito que has encontrado en tu camino. ¿Cuáles son tus redes sociales donde toda la tribu de Divinamente te puede encontrar para aprender más sobre estos temas, para que te puedan contactar si quieren aprender sobre otras temáticas o sobre si quieren profundizar sobre la parte de apegos, que puedan conocer más de lo que tú tienes y cómo les puedes ayudar también? Pues ahorita acabo, hace como 2 semanas, de empezar redes sociales con respecto a la psicología, porque hay muchísimos temas de los que quiero hablar, muchísimas cosas que quiero compartir de mi propio aprendizaje, que creo que le puede ayudar mucho a las personas. Y voy a seguir compartiendo, pero es relativamente nuevo y simplemente se llama Erika Vescance, mi primer nombre y apellido, y las pueden encontrar tanto en español como en inglés. Entonces, si buscas Erika Vescance, lo vas a encontrar en Instagram o en TikTok. Y ahí voy a estar hablando constantemente de esos temas y educando a las personas de todo lo que yo he aprendido y cómo me ha servido a mí, porque, bueno, no todo lo que me ha servido a mí le va a servir a otra persona, pero sí espero que le sirva a muchísimas personas que han pasado por lo mismo. Es Claro que que ese sí. contenido Entonces cuando es tan real. Dime. dejamos aquí en el copy las redes sociales de Erika para que la sigan, para que miren su contenido. Ya hemos hablado del apego, pero hay infinidad de temas más a tratar. Eri, Que sí. muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias a ustedes en casa. Espero que les haya servido, hayan tomado notica de eso que les resonó durante el episodio. Síganos en nuestras redes sociales, @soy.divinamente en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Adicionalmente, no se pierdan ese contenido de Erika porque la verdad he tenido la oportunidad de revisarlo. Me encanta ese tipo de contenido tan real, tan cercano, como que es vivencial, de realmente sentirme identificado con lo que en algún momento de pronto he sentido, así que se las recomiendo muchísimo. De verdad, gracias, Eri, muy valioso todo lo que nos aportaste. Y ya para finalizar este episodio,
nos dejas a todas las personas es que podamos reconocer si hemos tenido algún patrón de apego que quisiéramos cambiar. Si a ti te está pasando en este momento, haz conciencia con todo este episodio, con todo lo que hablamos, cómo Eri nos explicó los diferentes tipos de nuestra niñez y cómo se evidencian en la adultez. Así que importantísimo, haz este ejercicio apenas termines este capítulo y revisa qué paso pequeño puedes tomar hoy para mejorar tu autonomía emocional. Y recuerden que cada día es la oportunidad de vivir divinamente. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.